¿Qué tal? Buenas noches. Después de la resaca del debate electoral a la alcaldía de Logroño de ayer, hoy continuamos aquí en Punto de Encuentro dando voz a los candidatos a estas elecciones. Hoy nos centraremos en el Partido Popular y en su candidato a la presidencia del Gobierno, Gonzalo Capellán. El pasado 21 de abril, Capellán presentaba su candidatura al Parlamento de La Rioja, un equipo renovado, lleno de ilusión, compromiso y competencia para trabajar por el futuro de esta comunidad. Una lista renovada en más de un 50% con respecto a la de 2019. Las encuestas le son favorables, parece que el viento sopla a su favor y se acercan a la mayoría absoluta. Ganas no le falta y de sobra es conocido el leitmotiv de Capellán: marcarse una meta, esforzarse al máximo y lograr su objetivo. Y hoy su objetivo es poder liderar a los riojanos a partir del próximo 28 de mayo y hacer, como él mismo ha dicho, de esta pequeña región una gran región. Le entrevistamos en unos instantes. David Mena. Bueno, pues ahí le vemos. Gonzalo Capellán es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria. En su larga trayectoria de formación ha estado en diferentes partes del mundo, como Boston, Oxford, Berlín, Frankfurt o Londres. Ha sido profesor en la Universidad del País Vasco, en la de Cantabria y ahora aquí en La Rioja, donde es catedrático de Historia Contemporánea. Ha participado en seminarios, jornadas o congresos celebrados en más de 30 países y es autor también de un centenar de publicaciones en libros y prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Gonzalo Capellán también tiene experiencia en la gestión pública, ha formado parte del Gobierno de La Rioja como consejero de Educación y también ha sido consejero del Ministerio de Educación español para el Reino Unido e Irlanda. Hoy tiene un nuevo reto en su vida, quiere ser presidente del Gobierno de La Rioja por el Partido Popular. ¿Qué tal, Gonzalo Capellán? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, muy poquitos días quedan ya de campaña electoral. ¿Cómo la ha llevado y cómo se encuentra en estos momentos ya de recta final? Bueno, yo la he llevado larga porque desde que el 7 de octubre decidí dar un paso para construir entre todos un proyecto mejor para el futuro de los riojanos. He estado trabajando, pues como todo el mundo que me conoce, ¿no? Día y noche, de lunes a domingo, recorriendo los municipios de La Rioja para conocer el estado actual de mi tierra, en la calle todo el día con ciudadanos, con representantes de colectivos, para tener ese pulso de cuáles son las necesidades y por lo tanto esto para mí es la recta final, pero dije que vine a esta recta de campaña a 15 días con los deberes hechos, con un programa con más de 300 medidas que conocen todos los riojanos desde el día 12 y ahora pues bueno, dispuesto a trabajar duro estos días que quedan, porque como una carrera, como bien has dicho, ya que fui atleta, pues hasta el último metro, hasta el último segundo hay que luchar y trabajar duro. Así es, usted se marca ese objetivo, ¿no? Marca esa meta, se esfuerza al máximo y consigue el objetivo. Yo no sé si cree que está ya todo hecho o todavía estos días va a estar ahí a pie de calle buscando apoyos. No, nunca está todo hecho hasta que se llega al final y se cruza la meta, ¿no? Ya lo dije que me pasó de joven una carrera contra el hermano de Abel Antón, precisamente en la Larraga, y levanté los brazos a 1 metro y en la foto finish perdí por unas décimas. Y desde entonces dije que nunca, hasta terminar y cruzar la meta, hay que dejar de luchar, y estos días son importantes también y yo sigo pues encontrándome con gente, visitando municipios y también pues difundiendo y planteando cuáles son nuestros principales proyectos para ese futuro que todos soñamos para La Rioja. Bueno, atrás queda su nombramiento en el pasado mes de octubre, pero me imagino que muchos en todo este tiempo, conociéndolo a usted, un hombre tranquilo, le habrán dicho, pero bueno, ¿cómo se ha metido en esto? ¿Por qué quiere ser presidente de La Rioja? Pues me lo dicen en casa, me lo han dicho los amigos todavía esta semana, pero con lo cómodo que estás en tu cátedra en la universidad, te implicas primero en la política, que no es que tenga un gran prestigio social, dicha la verdad, ¿no? ¿Y por qué? Pues no es que tuviera la idea de ser presidente, sino que en un momento dado he pensado que, bueno, nuestra región, que para mí, como digo, es una tierra maravillosa, llena de oportunidades, que me ha dado mucho, aunque he vivido parte de mi vida fuera, y que creía que estaba en un retroceso y no se están aprovechando algunas oportunidades y potencialidades. Y bueno, también, como sabéis, he aprendido en mi casa, siendo hijo de un alcalde y soy también servidor público, soy
profesor en la universidad, soy funcionario y por lo tanto también creo que dar un paso para intentar contribuir a mejorar nuestra tierra era una meta, un reto que me proponía, que merecía la pena y creo en ello. Gonzalo, decía usted que se presentaba ya y que lleva mucho camino recorrido desde el pasado mes de octubre. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva de qué es lo que ha pasado en este tiempo y lo comentamos. Vamos a verlo. Es el candidato elegido por Génova. 59% de los riojanos quieren un cambio. Convencido de que derrotar al gobierno socialista es posible. La Rioja quiere al Partido Popular, nos necesita, nos lo pide a gritos. Gonzalo se ponía al frente de los populares tras un larguísimo debate interno. Nuestro único trabajo es ganar las siguientes elecciones. Todos apoyábamos una forma de ver las cosas, un enfoque, un proyecto o incluso un candidato, una persona. Pero en las últimas semanas ha habido un cambio, lógicamente, ha habido un cambio nacional. Someteré a votación, trasladar al Comité Electoral Nacional la propuesta de Gonzalo Capellán. Y finalmente fue él, el clon de Feijóo. Puede generar confianza en cuanto los votantes del PP tengan confianza en Feijóo. Es muy directa la relación entre ellos dos. Quien se puso a la cabeza entre los azules. Capellán llega con sus famosas 300 medidas bajo el brazo con las que pretende renovar La Rioja. Desarrollar una facultad recién creada, una facultad importante de ciencias de la salud, articular las ayudas directas, pero no solo a las bodegas y a las cooperativas, sino muy importante, garantizando contratos de compra de la uva. Apoyar el ámbito rural, incorporar psicólogos en la comunidad educativa o agilizar la gestión para crear empresas en La Rioja son solo algunas de sus propuestas. Eso sí, los expertos advierten. Muy probablemente tuviera que gobernar con Vox. En cualquier caso, el domingo será el día decisivo. Bueno, ha pasado tiempo, ¿eh? Es poco tiempo, 7 meses, pero largo y extenso e intenso, me imagino que lo habrá vivido así, ¿no? Muy intenso y bueno, desde el principio dije que había que pasar página, que mirar al futuro, que como decía mi padre, agua pasada no mueve molino, que lo que intentaba era ilusionar, unificar a un partido, pero sobre todo también una renovación para dar un proyecto fresco, con ilusión y fuerza y nuevas miradas a medio y largo plazo para lo más importante, que es ganarse la confianza de los riojanos. Se trataba de eso y yo creo que 7 meses después se ve que el proyecto ha cuajado, que el proyecto cuenta con un apoyo mayoritario de los riojanos y de lo que se trata ahora es de intentar que además sea el proyecto que guíe el futuro gobierno para los próximos 4 años. Usted dijo que iba a compaginar su trabajo en la universidad con la carrera electoral. No sé si al final ha podido hacerlo o ha tenido que dejar alguna cosa. Lo he hecho, he cumplido mi palabra, he seguido con mis clases en la universidad durante todo este tiempo, primero en la Facultad de Educación, en el grado de Educación Primaria, formando profesores, que siempre he dicho que es una de las mejores cosas que yo entendía que podía hacer, por eso también digo que eso también es servicio público y trabajar por los demás, mejorar nuestra educación, que es algo fundamental. Y estos días, de hecho, alguien me decía también, hoy una abuela que iba a coger a un niño, que su hijo salía y me habían visto en el colegio y creían que haciendo campaña. Digo, no, he venido porque también soy profesor en el máster de innovación educativa, tengo responsabilidad del práctico de algunos jóvenes que están haciendo hoy, pues estos días, clases en la ESO para evaluarles y ver cómo ha funcionado toda la formación en la universidad, o sea que he seguido en ello porque soy profesor, digo, siempre he dicho, es mi modus vivendi, es como me gano la vida y he querido compatibilizarlo. Eso también ha supuesto, por supuesto, un esfuerzo y una adicional, pero he cumplido tal y como pensaba porque creo en ello. ¿Le molesta, como decíamos en el vídeo, que se parece usted a Feijóo? No, siempre digo que soy mucho más joven que él, lo del clon. Yo tengo unas anécdotas muy buenas, porque incluso estuve en Logroño, yo subí y me dijeron todos, pero le has dicho allá, delante de 1000 personas a Feijóo, pero que eres mucho más joven. Y digo, hombre, es verdad, ¿no? Me lo dicen muchas personas que ven la tele cuando voy al municipio de La Rioja, es como Feijóo, pero más joven. Y luego además se dio una circunstancia que fue por Logroño, y es muy gracioso, pero una amiga de mi mujer, con otros chicos bastante jóvenes, le vio y me dijo Gon, me llaman Gon, de Gonzalo, y dice, qué apuro me he pasado, con que he visto que pasabas, no llevo las lentillas y te he dicho, Gon, ¿dónde has dejado a Bea? Y era Feijóo. Y luego cuando llega Feijóo me dijo, oye, he venido hoy sin Bea, o sea que hasta ese punto llega la confusión, ¿no? Bueno, yo le voy a decir que en mis propias carnes lo he vivido. Mi propio hijo dijo, le vi a usted el otro día en televisión y dijo, pero mamá, ¿ha venido Feijóo? Digo, pues no, era Gonzalo Capellán, o sea que
No le molesta. No, en lo lleva absoluto, bien, muy bien. por Dios. Bueno, ha hablado de renovación. Presentaba hace un mes esa lista que le acompaña en el Parlamento, un 50% de gente renovada, de caras nuevas. Háblenos de ellos. Bueno, durante este proceso yo también dije el primer día que no tenía un programa, que lo iba a construir con la gente, escuchando a la gente desde la cercanía, y en ese proceso de escucha largo me ha sorprendido que las más de 200 reuniones que hemos tenido con personas representativas de diferentes colectivos y sectores de la sociedad, pero también con lo que yo puedo considerar profesionales expertos, ¿no?, y líderes en su sector, ha habido mucha gente que al plantear el proyecto de manera abierta, sin ningún matiz más que buscar medidas que solucionen los problemas que tiene planteado La Rioja o que ayude a construir un futuro mejor, se ha incorporado gente, incluso gente que está dispuesta, seguro, en el gobierno futuro a colaborar conmigo, que proceden de la sociedad civil, que son personas extraordinarias, sobre todo para ese buen gobierno que yo quiero basado en la competencia y la capacidad técnica, y ese proyecto se ha renovado así. También muchas otras personas que yo he ido conociendo, que creí que algunas, aunque eran jóvenes o nunca habían estado en una lista parlamentaria, pues podían dar un paso y han creído en mi proyecto y se han implicado, y yo creo que eso ha sido muy importante para esta nueva mirada fresca y renovada que ofrecemos a la sociedad riojana. Bueno, ¿qué le parecen las encuestas? Las últimas, como decíamos al principio, soplan a su favor, están cerca de la mayoría absoluta. No sé si hace caso a las encuestas o las interpreta, ¿por qué no?, a su favor también, ¿no? Me fío de la demoscopia, porque además yo estuve dirigiendo un proyecto de I+D+I del Ministerio varios años con un equipo de sociólogos, gente de comunicación, sobre opinión pública, lo que incluía las encuestas, tanto la sociología cualitativa como cuantitativa, y por lo tanto creo que conozco bien el tema y me fío de varias cosas. En primer lugar, cuando todas las encuestas, desde este domingo, da igual que sea en el periódico público, que en La Razón, en EC Report, que GAT3, todas las principales encuestadoras, las empresas de demoscopia nacionales, coinciden en señalar que más del 42%, unas varían 42, 43, 42,5%, más del 42% está afianzado de los riojanos ya confían en este proyecto y están dispuestos a votarnos. Y también es importante verla en evolución. Yo vi que cuando uno lo pone en un gráfico, la verdad que es espectacular ver que íbamos unos cuantos puntos por debajo siempre de las encuestas del PSOE, 12 a 15 escaños, y de repente a partir de noviembre, diciembre, enero y sobre todo enero fue un crecimiento constante, que se ve que el trabajo ha merecido la pena, que hemos podido llegar a la gente. Y luego hay otra parte, ¿no?, que si eso podría ser más o menos representativo o fiable, pero cuando uno va, como he estado yo, en la calle, haciendo más de 30.000 kilómetros pueblo a pueblo. Cuando hemos visto estas semanas de campaña, mítines en pueblos pequeñitos, me da igual en Pradejón, que en Baños de Río Tobía, que en San Vicente de la Sonsierra, que cabeceras de comarca, abarrotar las salas de 100, 200, 300 personas ilusionadas, yo creo que reflejan algo que está en la calle, y luego hemos visto también algo que está en las encuestas y que a veces no le prestamos atención, porque no es solo los escaños que va a sacar, sino, por ejemplo, que un 59% de riojanos dicen que quieren un cambio de gobierno. Y creo que somos la alternativa mejor, mayoritaria, que si aglutinamos todo el voto del cambio tendrá un resultado importante este próximo domingo. En esas encuestas no solamente está la intención de voto, ¿no?, también hay otras encuestas donde se ve un poco lo que le preocupan a los riojanos. Pero yo no quiero hablar de las encuestas, sino de lo que se ha encontrado usted en la calle, en ese recorrido que ha hecho por La Rioja. ¿Qué ha visto usted que es lo que más le preocupa ahora mismo a los riojanos? Sin duda, la sanidad pública. La atención sanitaria se ha deteriorado claramente estos últimos 4 años. Es algo que no solo lo refleja las encuestas como principal problema de los riojanos, incluso por encima del empleo y la economía, justo un poquito por encima, ¿no? Y que es un problema para incluso más del 69%, según alguna encuesta que yo manejo. Y eso te permite focalizar los temas que preocupan a la gente. Y luego, además, es que me lo he encontrado día a día. Yo he ido poniendo ejemplos en diferentes encuentros, incluso en debates, aunque no se me contesta, pues de una madre que me dice que su hija de 10 años con problemas respiratorios tarda más de un año en darle el especialista, con otros de problemas importantes de tumores para diagnóstico. Pero incluso esta semana me paraban en Ezcaray, mientras vino una persona de Arnedo y me dijo: llevo 3 años esperando para una revisión cuando me dio un infarto de corazón, Gonzalo Capellán, tenéis que hacer algo. Y me dijo: bueno, ¿lo puedo contar? Y me dice: sí, por supuesto. Digo: me han escrito por WhatsApp, puedes contar mi caso, los casos te van llegando. Pero fíjate que ese señor ha sido tan prudente que ayer me mandaba la hoja de citas del hospital de Calahorra diciendo: disculpa, que te dije 3 años y van a ser 2 años, para que sea preciso. O sea, pero casos todos los días, con lo cual es una preocupación fundamental de los riojanos, y por eso he dicho que va a ser la primera medida que tomemos si llegamos al gobierno.
es reorganizar la sanidad, que se ha encontrado con un rosario de ceses que todos sabemos de cargos, el último el coordinador de las urgencias de Calahorra, porque a pesar de tener excelentes profesionales sanitarios, oye, ellos mismos anunciaron en abril, si en mayo no cambia a partir de 1 de mayo esta situación, no podremos atender correctamente a nuestros pacientes y para ellos es una preocupación y por lo tanto es urgente, lo haremos lo primero y además utilizaremos todos los recursos que tengamos a disposición para agilizar esas listas de espera quirúrgica que se han incrementado tanto, para mejorar la atención primaria, cuyos médicos por cierto han anunciado una huelga y también para lo más importante, ¿no? Conseguir que los riojanos sean lo principal y tengan su principal atención sanitaria como se merecen. También hay pendiente, ¿no?, la creación de un observatorio de la salud mental también se va a atender, tanto que nos ha afectado después de la pandemia, o por lo menos ha florecido más esa, ¿no?, esa preocupación por la salud mental, no tanto de los mayores, sino también de los más jóvenes, ¿no? También van por ahí. Sí, hay dos medidas. Por un lado sabemos que los mayores, la soledad no deseada se ha convertido en uno de los retos sociales del futuro, y más en La Rioja, donde tenemos, como en España, una población envejecida. Sabemos también que el bienestar se trata del bienestar emocional, que puede ayudar mucho, pero lo preocupante también es cómo con los jóvenes, y frutos también de la pandemia, posteriormente está detectado incluso en los centros educativos que hay un problema al que debemos poner medios. Por eso hemos anunciado la puesta en los centros educativos progresiva incorporación de psicólogos para todas las medidas preventivas, para tener ese cuidado que detectamos en la edad juvenil y por lo tanto la salud mental es algo que nos preocupa a todos, que es importante y que también tenemos que abordar. Y personas mayores que están preocupadas por las residencias de ancianos. Muy preocupadas. ¿Qué van a hacer? Quizá yo digo que cuando vamos por los municipios de La Rioja, entre las demandas, pues una vez que ya tienen pues el consultorio médico, algunas que tienen su ayuntamiento, sus calles, su saneamiento, servicios básicos arreglados, lo que más nos están pidiendo es residencias y centros de día, por ese tema también de la soledad, de los mayores, también incluso con soluciones intergeneracionales para no romper la convivencia entre hijos, padres y nietos, que el ritmo de vida y de la vida, ¿no?, actual y moderna pues ha venido a romper y tiene mucho que ver con el bienestar de los mayores. Y yo creo que los mayores son personas que nos han dejado lo que tenemos, son personas que debemos cuidar y mimar y dejarles y ayudarles a envejecer con éxito, porque muchas veces quieren hacerlo en el lugar donde nacen y donde han vivido y que es su tierra y su arraigo, y por eso hemos planeado hacer estratégicamente una gran red de centros de día y residencias abarcando integralmente el territorio para ir poco a poco en función de los datos de edad, de demanda que hay, poderles ofrecer esa atención que tienen nuestras personas mayores, insisto, a las que debemos lo que tenemos en La Rioja, y creo que estamos obligados a dejarles también algo mejor como ellos nos han dejado a nosotros. Por lo tanto, la primera preocupación de los riojanos sería la salud. El segundo tema que más les preocupa, ¿cuál sería? Economía y empleo. Hay que tener en cuenta que la economía también se ha deteriorado por varios factores, pero que quizá más afecta a los hogares. La última encuesta del INE lo que dice es que 1 de cada 3 familias riojanas declara llegar con dificultad a fin de mes. Todos sabemos lo que ha sido el proceso de la inflación. Solo en el último año se ha aumentado más de 16% el precio de la cesta y de productos básicos de compra que todos consumimos. Eso ha hecho que todos perdamos poder adquisitivo, y por eso hemos anunciado medidas importantes como la rebaja de 4 puntos en el IRPF para todos los contribuyentes riojanos, que son decenas de miles, que declaran menos de 40.000 euros de ingresos al año, que serían todas las clases medias y bajas riojanas. A mí me llama también la atención ese anuncio que han hecho de que van a tratar de conseguir que La Rioja sea la comunidad española con los impuestos más bajos de toda España. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que es importante, porque se ha demostrado en otras comunidades autónomas como Madrid, incluso Andalucía, que bajando la presión fiscal, reactivando la economía y dejando el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, luego se ingresa más, curiosamente. Entonces, lo que no puede ser es que al tiempo que veíamos cómo se deterioraba el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los riojanos, el gobierno en 2022 ha sobrerecaudado, digo sobre, porque son extra, más de 200 millones de euros. 130 millones vienen de IRPF y de IVA, y por lo tanto nosotros creemos que ese dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de los autónomos que generan empleo y economía, y por eso hemos anunciado medidas
muy importantes de rebajas fiscales, en muchos ámbitos, también por la práctica deportiva de los hijos y por los propios usos deportivos de los jóvenes, de los gimnasios y también de la hipoteca. De esos jóvenes, 20.000 en La Rioja, que desde enero de 2013 compraron una casa y que ahora por el encarecimiento también, no solo de la vida, sino por el aumento de las cuotas mensuales de hipoteca, están pasándolo mal. Entonces se van a poder deducir 750 euros al año. Hemos pasado unos años malos todos, a raíz de la pandemia, también por la guerra de Ucrania, pero el sector de la agricultura aquí en La Rioja está atravesando momentos muy difíciles. ¿Qué propone el Partido Popular? Sí, además es un sector fundamental. La agricultura y la ganadería son, yo diría, casi identitarios de La Rioja. En España el VAP, lo que produce la agricultura, es algo más de 3 puntos y aquí más de 6, el doble. Y además creo que dan identidad, mantienen el territorio a lo largo y ancho de La Rioja. Y en concreto hemos visto tractoradas y protestas de los agricultores porque la rentabilidad agraria ha caído mucho. Han incrementado los costes de producción, de ellos el vino, pero en muchos otros ámbitos, porque todas las industrias agroalimentarias son importantes en La Rioja, casi el 20% del PIB, también está el champiñón y la seta, están las hortalizas, la fruticultura, lo sabemos, pero especialmente el vino, todo el sector ya ha estallado a finales de abril, pues reclamando que ese excedente que se ha acumulado y que está impidiendo no solo que los precios sean más altos por una ley de oferta y demanda básica de mercado, sino también la incertidumbre de muchas familias que viven de la viña y del producto de ella, del vino y de las uvas, que tengan la incertidumbre de si se les va a poder comprar el vino. Por eso hemos anunciado desde febrero. Pronto dijimos que estaremos al lado de los agricultores, que es otra medida fundamental que tomaremos y que es urgente según se forme gobierno, de poner ayudas directas para eliminar excedentes de bodegas y cooperativas, pero sobre todo vinculadas a que haya contratos para la compra de la uva a los agricultores a precio de rentabilidad agraria. Esa es nuestra propuesta y saben los agricultores de La Rioja que vamos a estar a su lado. La agricultura está unida al medio ambiente. ¿En qué consiste esa cátedra de la biodiversidad? Bueno, eso es también aprovechar una oportunidad que tiene La Rioja. Conozco bien la universidad, sé que hay grupos de investigación, expertos a nivel nacional e internacional que trabajan sobre los recursos hídricos, por ejemplo, sobre la conservación de nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Tenemos un patrimonio natural riquísimo en La Rioja, pero también lo que a veces no sabemos es que los recursos hídricos, ahora que el agua, sabemos, nos estamos concienciando por el cambio climático y por la escasez que hay ahora, que es el gran bien estratégico del futuro, el bien más escaso en el planeta y más necesario para la vida. Y por eso hay que trabajar desde que el agua cae a las montañas del sistema ibérico riojano y por nuestros 7 afluentes llega porque se pierde mucha agua, según tratemos las laderas y la erosión, la montaña. Hay que tratar desde ahí, optimizar toda la captación de agua, pero también en su uso hay que modernizar las instalaciones de regadío, hay que aprovechar también, tenemos empresas del sector tecnológico en La Rioja que son la economía del futuro y que están ya dando soluciones para optimizar riego y recursos hídricos en todo el planeta, en América, en Asia. Vamos a aprovechar que están cerca y queremos que las políticas en este ámbito tan estratégico de la administración y de un buen gobierno sean asesoradas y sigan los criterios de los grupos científicos que tenemos, del conocimiento y de las posibilidades y soluciones técnicas que tenemos para ello. También que han anunciado el Plan Riojano para el hidrógeno verde. Sí, el plan, yo estuve conociéndolo de primera mano de la FED, de la Asociación de Empresarios, porque yo creo que también es una de las alternativas. Igual que en la sostenibilidad medioambiental tenemos que ir hacia la descarbonización, el hidrógeno verde es una buena alternativa, hay todo un diseño ya estratégico de cómo va a ir por toda la península ibérica y creo que La Rioja esté ahí posicionada, va a ser también importante y debemos estar en esta vía de comunicación de una de las fuentes energéticas del futuro, tenemos que estar. Bueno, pues le voy a dejar que descanse un poco, seguimos conociéndole más propuestas y conociéndole a usted también. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en Punto de Encuentro, estamos con Gonzalo Capellán, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de La Rioja. Estamos conociéndole a él personalmente y también estamos conociendo cuáles son las propuestas de cara a estas elecciones. Hemos hablado
de agricultura, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de economía. Algo inevitable hablar con ustedes es hablar de educación, de ese grado de medicina que también anunciaban ustedes ya hace unos meses, ¿no? Sí, creemos que también mirando a medio y largo plazo, para potenciar todo el ecosistema biosanitario, no solo de atención clínica, con ese hospital San Pedro ya universitario que tenemos y que estudiantes de otras universidades como Zaragoza hacen sus prácticas, sino también el CIVIR, los centros de investigación, pues faltaba en la universidad un grado de medicina que pueda también ir formando a esos profesionales del futuro, también siempre respetando, por supuesto, la autonomía universitaria y de acuerdo con la universidad, soy catedrático de esta universidad, pues creo que la creada Facultad de Ciencias de la Salud, con los estudios de enfermería, que también hemos propuesto aumentar sus plazas por la gran demanda que hay, y también es personal sanitario fundamental, pues que poder estudiar un grado, además, moderno, con planes de estudios que, gracias a que conocemos y estamos trabajando con diferentes referentes a nivel de España, podemos hacer un grado que sea muy atractivo para esos brillantes estudiantes que con las mejores notas de BAU de toda España puedan elegir La Rioja, porque es una ciudad, Logroño, y una región extraordinaria por calidad de vida y por muchas otras prestaciones que tenemos, que si estudian aquí, además, pues seguramente arraigan, hacen las prácticas en nuestro hospital y seguramente elegirán a futuro quedarse, y podemos ir poniendo ahora remedio a esos medio y largo plazo a tener buenos y excelentes profesionales sanitarios que además quieran trabajar en La Rioja. Y yo creo que esa es una apuesta también para que nuestra universidad, como muchas universidades en el resto de España, cuando los estudios de medicina, la investigación, muchas personas que vienen también porque les motiva la docencia, pues sea un atractivo adicional para elegir nuestra tierra, y además impulsamos y hacemos crecer a la universidad, que ha cumplido sus 30 años, y abrimos horizontes de futuro para esta pequeña pero también universidad con mucho potencial y mucho recorrido aún. También hay que hablar de la formación profesional, muy demandada también por las propias empresas, ¿no? que necesitan gente de formación profesional y implica también necesidad de prácticas con ellos, ¿no? Un impulso importante hay que darles. Es muy importante para los jóvenes la formación, y sobre todo la formación profesional, aprovechando que tenemos todavía que seguir mejorando la cercanía que tenemos con las empresas. Nos lo piden en todas las empresas e industrias que estamos visitando, una formación muy específica, que puedan además, como empezamos en su día con la formación dual, alternarla en el centro educativo con la empresa, pero también haciendo que hay una formación profesional, que es la que llamamos para el empleo, y que a veces se diseña con planes que vienen de Madrid sin tener en cuenta las singularidades formativas que requiere el tejido productivo riojano, y nos hemos comprometido con ellos a hacerlo en cercanía, en diálogo y ajustándose a esos perfiles para aprovechar esa ventaja que tiene La Rioja, que estamos cerca, que conocemos a las empresas, que es fácil colaborar, y hay que hacer que esa empleabilidad que los damos a los jóvenes le estamos dando oportunidades de futuro. Esta legislatura sí que hemos vivido como un conflicto entre la escuela pública, o por lo menos así lo han manifestado los de la escuela concertada, ¿no? Como que no se les ha hecho mucho caso en esta legislatura. No sé qué planes tienen ustedes para volver a la convivencia, ¿no? y al diálogo, que es lo que ellos están reclamando. Mire, a la normalidad, es decir, la política nunca tiene que estar para dividir ni para enfrentar, está para facilitar la convivencia de los ciudadanos. Y se ha producido porque ha habido un pacto de gobierno. Hay un gobierno, en uno de los pactos con Izquierda Unida, condicionaba, incluso intentaron retirar los conciertos. Yo he hecho muchas veces esa pregunta, porque a veces planteamos cosas irreales que los ciudadanos deben conocer. Si más del 40% de alumnos de Logroño cuyas familias han elegido un centro concertado, o más del 30% en toda La Rioja, en abril no hubiera habido conciertos, ¿dónde hubiéramos escolarizado? El sistema público no tiene capacidad para hacerlo. Lo que hay es una oferta educativa, oferta pública educativa, que decimos, porque hace la consejería y pone las condiciones y tiene la inspección y los mismos criterios, pero dentro hay una red concertada y una red pública. ¿Qué debemos hacer? Que todos los riojanos tengan centros de calidad, de la máxima calidad educativa, para que las familias libremente elijan. No podemos negar a las familias la libertad de decir dónde quieren educar a sus hijos. Nosotros insisto mucho en que sí creemos que los hijos son de los padres y lo que quieren los riojanos, porque además en esas redes a veces se enfrenta, se polariza entre dos realidades que cuando vemos en la práctica son padres y familias de cualquier orientación y pluralidad política e ideológica. Simplemente eligen los centros, no hay que confundirlo, y por lo tanto nosotros queremos restablecer eso y queremos que desde luego nunca desde una institución, desde el Gobierno de La Rioja, una consejería, se puede perseguir a una red tensionándola y teniendo que hacer las protestas que hemos visto en las calles de una parte de todos son familias
y niños y niñas riojanos y todos merecen que los centros elijan el que quieran pero tengan la máxima calidad. ¿Y qué papel va a tener el docente si usted llega al Gobierno de La Rioja? Bueno, el docente es central en el proceso educativo y se le había reconocido siempre su autoridad, pero se ha incluido un decreto de convivencia mal redactado, mal planteado, que lo único que ha hecho es tensionar a la profesión docente. Yo lo he dicho y dije que había que, desde luego, analizarlo, evaluarlo. Se retiró solo uno de los puntos, pero el problema no está solo ahí. Yo hablo mucho con profesores de diferentes centros educativos y los profesores, este curso, además de Gauss, otros temas con su programación, la incertidumbre que han tenido con la aplicación del ONLOE, nuevos currículum, ha estado sometido a un estrés como nunca, te dicen, nunca en nuestra vida. Entonces, el docente es clave, hay que cuidarlo y por lo tanto hay que ponerle facilidades, no cargarle con más burocracia a la hora de la programación y desde luego facilitando esa convivencia, pero confiando en el docente, haciendo que el docente siga siendo la figura clave, la autoridad, y lo digo no solo como docente, porque me lo han contado y porque es una realidad. Y vimos las protestas que hubo por los docentes y eso es lo que volvemos a hacer, restablecer de nuevo la convivencia y la tranquilidad en los centros educativos. Vamos de vuelta a la campaña electoral. No sé cómo ha visto a sus contrincantes y le pregunto por ellos porque, según las encuestas, parece que, como hemos dicho, están cerca de la mayoría absoluta, pero en algún momento dado, en algunas encuestas sí que dicen que a lo mejor ustedes necesitan a Vox. Bueno, lo que dicen algunas encuestas es que estamos a un escaño o cerca de una mayoría absoluta y que por lo tanto habría que hacer pactos. Esas mismas encuestas a veces dicen que entran otras fuerzas regionalistas. Yo estoy convencido que al final el cambio mayoritario que hay en los riojanos se va a aglutinar en la alternativa que supone el Partido Popular, en una alternativa moderada, centrada, que ofrece un buen gobierno, de buena gestión, y yo creo que esa es la sociología además de los riojanos y lo que quieren. Entonces yo nunca hablo de contrincantes porque creo que es natural y bueno que haya una pluralidad de opciones para que los riojanos libremente decidan. Estamos en una sociedad plural y democrática, tiene que haber muchas opciones. Yo me he dedicado a construir un programa que conoce los riojanos y mi único pacto, de hecho mi contrato, es con los riojanos, pero también he dicho, y han salido en varios titulares de entrevistas, que lo que no vamos a hacer es mercadear. Quiero decir que al final la aritmética parlamentaria es la que es en democracia, pero al final si hay una lista más votada, que es con toda probabilidad, ¿no?, según todas las encuestas, la del Partido Popular, incluso si no alcanzara esa mayoría necesaria para tomar las decisiones que necesita La Rioja con los problemas acuciantes que tiene sobre la mesa y que hemos repasado, pues lo que no puede hacer nunca es pactos basados en, como ha sucedido en el caso de esta legislatura, con Concha Andreu y una diputada, primero de Podemos, luego tránsfuga, a costa de cargos, de gobiernos, de puestos. Eso es dejar atrás a los riojanos, eso no es lo que quieren los riojanos. Sobre todo no puedes pactar algo cuando hay un programa y unos proyectos que tú has comprometido con los riojanos, que tienes el apoyo mayoritario y luego que alguien sienta que te han dado un voto para no hacer lo que has cumplido. Yo voy a estar siempre, porque he dicho que la ética y la política y los principios son fundamentales, es respetar eso, y lo que pido y lo que yo quiero que los riojanos sepan que necesitamos un gobierno estable y que aglutinar el voto en torno al proyecto que planteamos desde el Partido Popular va a ser la mejor fórmula para que desde junio, sin perder tiempo, podamos acometer problemas acuciantes sobre la mesa como la sanidad, la agricultura, las ayudas a las familias, etc. Por lo tanto, las líneas rojas que ponen ustedes serían eso, que no les pidan un puesto, ¿no?, en el gobierno. No, las líneas rojas es decir que al final son los riojanos los que van a decir quiénes son los diputados y las opciones políticas que se sientan. Y toda negociación, lo he dicho, yo he contado que me he pasado los últimos 5 años que estuve en la misión diplomática en Londres, que ante todo es negociar, ceder y hacer. Y eso hay que hacerlo, y el diálogo es fundamental, pero insisto, también uno tiene que tener unos principios y no querer alcanzar el poder a cualquier precio, porque luego vienen las consecuencias que tenemos. Hemos pasado por una legislatura en la que ni siquiera cuando todos hemos asistido con escándalo a que un alto cargo de la Consejería de Podemos, cuando todos estábamos recluidos en las casas de madrugada, choca un coche, huye, etcétera, el gobierno no ha sido capaz, no ha tenido la fuerza ni siquiera para, por un ejemplo de moralidad y ejemplaridad pública, cesarlo. Entonces es un gobierno maniatado que no puede tomar las decisiones que necesitan los riojanos, y eso lleva a la reflexión para que veamos si eso es lo que queremos o queremos un gobierno que pueda realmente tomar las decisiones que necesita, y ese es mi llamamiento a todos los riojanos, ¿no? ¿Qué propuestas tienen ustedes en cuanto a ayuda a los autónomos, a los pequeños empresarios que lo están pasando realmente mal en estos momentos? ¿Y qué planes tienen ustedes en este sentido? Bueno, el tejido productivo riojano se caracteriza por tener pequeñas empresas y micropymes que vamos a hacer, o los autónomos, que son
una pequeña empresa, a veces con un empleado, con pocos empleados o solamente una persona. Entonces es justamente un sector que lo está pasando especialmente mal y son clave. Hemos visto los datos de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, que en el interanual de abril del 2022 a abril de 2023 han sido 506 autónomos que han tenido que cesar su actividad en La Rioja. Yo creo que en La Rioja no nos podemos permitir que 506 personas, familias que viven de un trabajo, que quieren trabajar, no puedan hacerlo por esas dificultades que hemos tenido en muchos ámbitos, desde panaderías, bares, profesionales que necesitan por el incremento de luz y de otros suministros energéticos, de muchos agricultores y ganaderos que también son autónomos, de los comerciantes, que es una de las señas de identidad de muchas de las cabeceras de comarca y de esta ciudad de Logroño en La Rioja. Entonces hay que ayudarlos y por eso hemos dicho que haremos bonificaciones a la seguridad social, especialmente a los menores de 30 y mayores de 60 años y de otras tarifas a los que van entre 31 y 59. También hemos incluido la medida importante de ayudar a generar empleo a los autónomos, de manera que puedan contratar su primer trabajador con un 50% de bonificación de sus contratos. Por lo tanto, es un sector que sabemos, les decimos, sois importantes, os necesitamos para reactivar la economía de La Rioja. Han pagado en esa sobrerecaudación de impuestos más de 50 millones de euros los autónomos y lo que no podemos hacer es seguir friendo, permítanme la expresión, a impuestos a la clase trabajadora riojana, a quienes trabajan y encima generan riqueza y empleo, sino que ayudarles y darles un marco de relax en este periodo difícil para que puedan seguir adelante y sigan contribuyendo a la riqueza en La Rioja. ¿Qué es lo que han visto ustedes necesarios para plantear un plan especial de formación y recualificación del trabajador riojano? Bueno, en primer lugar, porque llevamos en el plan un plan de formación integral para el empleo 2023-2027, porque siempre se hace con el gobierno, las diferentes consejerías implicadas, los agentes sociales y los empresarios, sentarse, hablar y diseñar conjuntamente cómo tienen que ser las estrategias para mejorar esa empleabilidad. Pero por otro lado, también creemos que se necesita una recualificación o una actualización, especialmente de algunas personas que tienen desempleo con ciertas edades, a partir de 50 años, 55, que sabemos que es más complicado, y queremos también, porque hemos visto una medida pionera que nos han planteado, que tiene que ver con la recualificación tecnológica. Es decir, hoy día ya casi cualquier empleo, no hace falta, estamos hablando de ser ingeniero informático o una profesión o un experto en tecnología, estamos hablando que ya cualquier profesión básica del presente, y más va a seguir siendo en el futuro, necesita unas competencias, unas habilidades tecnológicas que muchas personas no tienen. Entonces creemos que eso es una manera que les va a dar más empleabilidad y necesitamos formarles en esas competencias tecnológicas, recualificar a los que ya están o actualizar sus competencias. ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes como presidente del Gobierno? Bueno, la ilusión y la determinación que tengo para luchar por esta tierra, puedo decir casi que porque de alguna manera vengo aquí voluntariamente, porque creo en esto, tengo mi vida profesional resuelta, pero creo en la política como palanca transformadora de la realidad. Creo que la política, aunque a veces es denostada, como he dicho, es fundamental, porque gestiona y decide casi todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, porque la he visto desde fuera y hay cosas que no me han gustado, como su pérdida de credibilidad y su separación de los problemas reales de los ciudadanos, y por eso desde esa mirada de este tiempo fuera vengo con la idea de poder contribuir a construir un futuro mejor para mi tierra, y que tengo esa ilusión, esa determinación, y también pues que tengo, creo, un bagaje profesional de experiencia de gestión en diferentes ámbitos nacionales, internacionales, y que eso puede hacer que pueda liderar ese proyecto con visión de futuro y que dé el buen gobierno que ahora demandan los riojanos. Los puntos fuertes que tiene el turismo aquí en La Rioja y que no están explotados, ¿cuáles serían a su juicio? Mira, el primero, yo creo, he dicho que hay que asesorar al sector. Ahora mismo lo que tiene que tener, y lo ha demandado el propio sector, es una dirección con competencias técnicas y profesionales que sea desde la administración motor, de mano de los agentes locales, pero también del sector empresarial por la cercanía, que podamos liderar y coordinar con ellos una estrategia turística que nos ayude a aprovechar todo el potencial que tiene La Rioja, y quizá como producto junto al enoturismo, creo que la gastronomía tiene un potencial tremendo. La Rioja es referente. Yo ahora que voy municipio a municipio, uno le sorprende los magníficos restauradores que hay, las iniciativas en municipios pequeñitos, toda esa riqueza que tenemos de producto, de cercanía, y somos un referente. Nos falta darle la promoción y la difusión que se precisa. Tenemos una excelente escuela de hostelería de referencia en Santo Domingo de la Calzada. Si aprovechamos todo eso, más los restauradores, nuestra idea es sentarnos con todos ellos y hacer que la gastronomía sea un producto de referencia nacional e internacional. Tenemos una gastronomía que es única.
Nos falta que le demos todo el potencial, que turísticamente y junto al enoturismo sea un nuevo motor para seguir impulsando el turismo en La Rioja. Me han dicho que a usted le gusta muchísimo el flamenco. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. A veces no me lo dicen cuando ponía incluso el flamenco puro como Camarón de la Isla, que me parecía fantástico, pero en todas maneras me gusta muchísimo el flamenco. Y tiene buen ojo también para descubrir, ¿podría decir algún artista flamenco? Bueno, sí, yo he visto artistas flamencos, incluso hubo una cantante flamenca que tiene ahora muchísimo éxito, que la descubrí pues en una gala que acudí como consejero en el Consejo Superior de Deportes, y entonces nadie la conocía, ¿no? Y después la invitamos a venir a actuar y bueno, se llama India Martínez y bueno, cuando yo la conocí era nada, tocaba casi para amenizar una pequeña charla oficial, y ahora yo creo que es una pedazo artista que se veía venir y me encanta. ¿Y de dónde le viene ese gusto por el flamenco? Pues no sé, de la música que escuchaba en casa. Yo tenía una hermana mayor y a veces conozco desde los clásicos de Led Zeppelin en adelante, los Beatles, los clásicos que ya le gustaban, y luego un hermano que era loco de Queen, y entonces te acuerdas los casetes, ibas helando las cintas y escuchaba esa música. Pero lo de Camarón es porque realmente cuando escuché el flamenco fue un artista que me emocionó, me pareció esa profundidad, ese cante que hay tan... Y por supuesto con Paco de Lucía, que tengo una anécdota también, porque Paco de Lucía tenía una guitarra maravillosa, y cuando se inauguró Rioja Forum en La Rioja, sí. Yo era el director general de Cultura, recién llegado, año 2003, y como, aunque era turismo quien había hecho Rioja Forum, había que programar, y diciendo, ¿y con qué espectáculo inauguramos magnífico auditorio en La Rioja y demás? Y yo en casa estaba viendo que empezaba una gira, Las Cosas Pequeñas, Paco de Lucía, y les dije a unos promotores, oye, ¿podríamos tener a Paco de Lucía en esa gira en La Rioja? Y parecía difícil, pero al final cerró la gira y bueno, fue un espectáculo maravilloso ver a Paco Lucía con todo su equipo allí. Un momento de esos que no olvidaré nunca. Bueno, vamos al pantallón, si me acompaña, usted primero, y vamos a ver qué es lo que la gente de la calle le quiere plantear. Vamos a empezar con una mujer que está pasando momentos difíciles, me imagino, y quiere preguntarle a ver qué tipo de ayudas tienen. Vamos a escucharle. Aquí. Pues sí, le preguntaría qué va a hacer usted con la clase media, cómo les va a ayudar, y qué posibilidades hay. Va a bajar los impuestos, pues lógicamente será una ayuda. La cesta de la compra está fatal, está fatal. Sí, la medida más directa, lo he dicho, son rebaja de 4 puntos en el IRPF a las rentas por debajo de 40.000 euros de declaración de ingresos anuales, que yo creo que va a ayudar, insisto, son 100 y pico mil familias riojanas, una medida importante, además la de las hipotecas, que también afectará a muchos de esa clase media. Bueno, había dicho yo que era una mujer, pero hemos visto evidentemente que era un hombre, y sí que le han escuchado. Parece que el programa electoral lo han escuchado, porque ya le ha oído que iban a bajar ustedes los impuestos. Igual hablaba por la familia. Yo lo he visto con preocupación, casi de abuelo, de hijos, de padre. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Señor capellán, a mí me gustaría que la sanidad, y sobre todo también los médicos, que estarían remunerados bien para que funcione la sanidad. ¿Qué medidas quiere tomar? Es una de las claves, se puede decir, el remunerar a los médicos bien, en condiciones. Por supuesto, es un punto. Un punto es, por supuesto, que tenga una buena remuneración, también cuando hacen guardias, cuando hacen extras, y sobre todo comparativamente con otras comunidades, pero como he dicho, solo es una parte del problema. Afortunadamente tenemos muy buenos sanitarios en todo el sistema, ¿no? Pero también los médicos y el resto de personal, y hay un problema importante de gestión y sobre todo de olvidar los falsos debates de internalización, externalización, para ocuparse de mejorar la atención con todos los recursos que tengamos a la persona de La Rioja. Lo que importa es no esperar tanto para que le reciba un especialista, tener una atención inmediata, y no le importa si es aquí, pero a veces incluso digamos, a Pamplona, y hay muchas personas que me han dicho del medio rural riojano, pero si es que no tengo cómo ir, o señoras de 80 años, es que a mí o me lleva mi hija, no puede, ¿cómo me desplazo? Y hay que pensar en las personas y en darles desde La Rioja el mejor servicio posible. Vamos con la siguiente pregunta, que es otro, yo creo, de las grandes preocupaciones, la vivienda. A ver qué nos dice.
Pues yo le preguntaría al señor capellán si tiene pensado establecer alguna medida para que los jóvenes tengan mayor facilidad para acceder a viviendas, tanto a jóvenes como a parejas jóvenes, personas que tenemos sueldos normales y que quizás queremos en un futuro pues tener una vivienda propia, y qué respuesta tendría ante ello. Una de las grandes preocupaciones de los jóvenes y que cada día va en aumento además. Total, yo a veces se nos olvida, pero quizás una de las principales políticas sociales. Que un joven pueda emanciparse y tenga acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Yo creo que todo el mundo debe tener una vivienda digna. Es cierto que tenemos un gran instrumento que es el IRBI, el Instituto Riojano de la Vivienda, que siempre ha hecho promociones, ha facilitado alquileres, alquiler social, muchas fórmulas que hay también, ¿no? Pero en este caso, en 4 años no se ha hecho ni una sola vivienda. Entonces, por supuesto, tenemos tanto con la ciudad de Logroño, con el candidato, un plan específico para Logroño, y luego para el resto de municipios, que es un problema también contra la despoblación que nos dicen todos los municipios. Y ya anunciamos en su momento el plan específico para vivienda en La Rioja en municipios de menos de 5.000 habitantes, casi todos de La Rioja, para permitir que los jóvenes también, además de emanciparse, vivan en el municipio que ellos quieran. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con atraer empresas aquí a La Rioja. Señor capellán, ¿qué medidas necesitas para que vengan más empresas y que tengamos más trabajo? Traer empresas y luego pues que tengamos, pues especialmente la juventud, que tenga un trabajo. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, hay dos planteamientos. Bueno, primero yo diría que hay que cuidar muy bien a todas las que tenemos para atraer empresas, además de algunas medidas que anunciamos en el programa de incentivo fiscal y de impuestos. Tenemos también todo lo que nos piden los empresarios, que es facilitar todo lo que es la agilidad, los trámites, la burocracia y los tiempos. Hay un caso que yo he comentado varias veces, que en su día la ADER pudo captar una empresa tan importante y referente como Burz, que inicialmente tenía planes en otra comunidad autónoma, y aquí lo importante a veces es darles esa rapidez, esa agilidad, porque he dicho, el tiempo es oportunidad y lo tenemos por la cercanía. Podemos ser atractivos, además para los jóvenes hemos planteado ese parque científico y tecnológico, y sobre todo lo que es potenciar el emprendimiento, la facilidad de que los jóvenes con talento puedan quedarse en La Rioja y desarrollar su carrera profesional si así lo desean en La Rioja, porque les damos oportunidades. Antes hablaba de turismo y la importancia también de la comunicación. Vamos a ver la siguiente. Señor capellán, me gustaría preguntarle si tiene alguna solución para el tema de la estación de tren. Pienso que se podría hacer algo más para que haya más frecuencias y poder desplazarnos con más facilidad a otras provincias. Es bastante dificultad, por ejemplo, para ir a Barcelona, porque yo tengo familia allí y me tengo que desplazar hasta Zaragoza y de Zaragoza hacer transbordo hasta Barcelona. Bueno, el déficit en infraestructuras de comunicación y en el ferrocarril es algo que lastra no solo las potencialidades y el desarrollo de empresario económico en La Rioja, sino también la movilidad de las personas, de los propios viajeros, ¿no? Y nos aísla en el resto. Creo que es un déficit histórico. En el ferrocarril además no tenemos esa alta velocidad, pero hay que recordarlo porque un ministro llamado Pepiño Blanco decidió que en las prioridades de la gran red de infraestructuras europeas básicas quedáramos postergados al 2050. Ahora Sánchez promete luchar para que sea el 2030, y lo que tenemos que hacer es, y lo que yo me he comprometido, y lo he dicho ante el que creo que será el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo, van a tener, desde luego, en Gonzalo Capellán, un presidente luchador, reivindicativo, porque es un déficit histórico que La Rioja no se puede permitir. Necesitamos que el gobierno de España tenga en cuenta a La Rioja. Aunque seamos pequeños, somos una de las 17 comunidades autónomas, tan importante como el País Vasco, Cataluña o Andalucía. Y van a tener un presidente que siempre va a defender los intereses de La Rioja y va a estar batallando para solucionar ese déficit histórico que tenemos. Bueno, es mi compromiso. Muy importante lo que dicen. ¿Qué va a ser lo primero que haga si usted este domingo gana las elecciones como presidente, ya pensando en presidente? Pues como presidente, lo puede decir mi equipo, verdad que igual osadamente, pero en la confianza de que voy a merecer la confianza de los riojanos para gestionar La Rioja los próximos 4 años, he quedado con algunas personas que creo que sea estratégico convencer para que se sumaran al gobierno, con un buen perfil técnico en algunas áreas estratégicas, y ya, aunque parte del equipo lo tengo en la cabeza, es empezar a pensar en conformar un gobierno competente, profesional y con experiencia en gestión, como me he comprometido, para desde el minuto 1 poner en marcha esas medidas urgentes que La Rioja necesita ya para reactivarse y ser la gran tierra que puede ser.
imagino que ya tendrá esas caras que componen el gobierno, le faltará pocas, por lo que veo, que le faltan de convencer. ¿Algún cambio en la estructura del gobierno que hay actual? ¿Algún cambio de consejerías? Sí, hay cambios. A ver, tengo algunas casas, me faltan muchas, pero a nivel de técnico, de segundos niveles, es donde yo creo que hay que fichar un proceso abierto a profesionales, aunque no tengan vinculación con el partido, que sean los que mejor puedan gestionar los intereses de los riojanos, y habrá cambios. Por supuesto, esa consejería que se creó solo para el puesto de Podemos desaparecerá porque cuesta mucho a los riojanos. Economizaremos uniendo todo lo que es igualdad mujer con políticas sociales, porque así nos han dicho los técnicos que es más funcional y donde ahora es un peso importante también todas las políticas de mujer e igualdad. Y también vamos a unir la Consejería de Transición Ecológica con la de Agricultura, porque ya hemos dicho que agricultura y ganadería tienen que ser prioritarias y estar bien coordinadas. Y que no se entienda mal, claro que es importante el cambio climático, claro que la sostenibilidad medioambiental, lo he dicho. Mi directora de campaña, María Martín, será de las que mejor conoce el tema de la sostenibilidad medioambiental, trabaja como técnico en esa consejería, pero coordinar bien las políticas para evitar duplicidades y sobre todo que haya una prioridad y una coordinación interna es otra de las medidas que vamos a tomar. Y más o menos estoy trabajando, sí, en la estructura del gobierno, porque insisto, hay que saber lo que se va a hacer desde el minuto uno, no se puede llegar a improvisar, estamos con problemas importantes que necesitan decisiones inmediatas y quiero tener claro tanto a los riojanos como a los mejores profesionales para poderlo llevar a cabo de inmediato. Es lo que se merecen los riojanos y es a lo que me comprometo y lo que les ofrezco. Pues Gonzalo Capellán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche y muchísima suerte el domingo en esa noche electoral, a ver qué es lo que pasa. Gracias. Muchas gracias a vosotros por permitir compartir con toda vuestra audiencia y con los riojanos nuestro programa y espero su confianza el 28 de mayo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir así, lo hacemos hoy con el candidato por el Partido Popular a la presidencia del Gobierno. Descansen y muy buenas noches. Adiós.